reporte de lectura número 2 sobre el libro En las montañas de la locura de Lovecraft, del capítulo 4 al 7. Retomemos donde nos quedamos. Dyer nos narra el campamento en el que él estaba y decidió ir a investigar. Cuando llega a la escena, se podría decir, del crimen, se percata que había muchas personas desaparecidas, no solamente personas, sino que también animales. Y él decide investigar más y se va al campamento. En el campamento se percata de que los cuerpos estaban totalmente desmembrados, cortados a la mitad, de una forma muy grotesca, algo, se podría decir, no natural, no obra del viento, que es lo que él recalca más, porque él en su primer reporte o su primer mensaje que envió dijo que era algo del viento, pero no, esto no era obra del viento, ya que se percataba de como de una carnicería total. Todos los cuerpos estaban desmembrados, cortados a la mitad, los perros desaparecidos, y independientemente de eso, alrededor de los cuerpos había sal. Y él se preguntaba que de dónde salía esa sal, y fue cuando se percató que salía de la despensa que estaba en el aeroplano. Al seguir investigando, se decidió ir a la carpa donde estaba instalado el laboratorio, y al entrar fue una impresión muy fuerte de Dyer, que al ver que en la mesa se encontraba un perro y uno de sus compañeros, él no quiso decir el nombre del compañero para guardar respeto hacia su familia, pero al estar en la mesa intentaron como diseccionarlos o investigarlos o algo parecido, pero de una forma muy precaica, o se podría decir muy torpe, ya que sí había partes de huesos muy limpios o la piel separada de una forma muy bien, y de otra forma era muy torpe al mismo tiempo. No sé si me explico. O sea, era muy inteligente y muy torpe a la vez. También decidió fotografiar la escena para que hubiera evidencias. Recalquemos que Dyer hace esta investigación o este relato no para que las personas vayan a o les cause interés. Él siempre recalca eso. O sea, no quiere que narre esto para que las personas les cause interés y vayan pues a la escena, ¿no? Sino al contrario, él quiere narrar esto para que ninguna otra persona se arriesgue a lo que él y su equipo de investigación se arriesgaron. Al ver esto, Dyer se impactó demasiado y decidió ir al día siguiente a investigar. Para eso tuvo que escalar, creo que 12,000 pies hacia arriba, y a partir de esa altura las formas que lo rodeaban eran muy distintas. ¿Cómo distintas? En este caso eran cuadradas, de una forma simétrica perfecta, se podría decir, que Danforth y Dyer llegaron a una conclusión de que no era algo natural. Al contrario, tendría que ser algo hecho por el hombre o por una máquina, ya que estaban perfectamente hechas. Durante su camino se percató que había formas tanto cuadradas como circulares, y siempre hacía mención de que esto era algo antinatural. Ellos llegaron a tal altura en la que se les era imposible comunicarse hablando. Tenían que estar gritando para que el uno del otro pudieran comunicarse y se entendieran bien. Justamente cuando llegan arriba o a la parte final, que es cuando ellos entran como un castillo, que así lo describe él, su mente de Dyer y de Danforth se fueron a otro nivel. Ellos llegaron a la conclusión de que esto era algo sacado de los libros fantásticos, de los libros de terror, no sé, a la mente se le vinieron el hombre de las nieves. Hizo mención otra vez del Necronomicon sobre el panorama que estaban viendo, ya que les parecía algo horrible y simétricamente perfecto. O sea, ellos tenían un pavor de lo que iban a encontrar adentro, porque ellos relatan una estructura con grandes ventanas, con una infraestructura sorprendente, y que, queriendo o no, los atraía poco a poco. Eso no descartaba la idea de que el edificio estaba en ruinas, o sea, no era algo rescatable que pudieran ellos observar, pero eso sí era
algo que sí resaltaban mucho es que las especies que vivían ahí o viven ahí son de un intelecto sobrenatural, se podría decir, porque ellos, bueno, en el edificio en donde estaban, ellos decían que eran como el núcleo, ya que alrededor de ellos había como que más cuevas, pero en el centro donde ellos estaban, se podría decir que era como la civilización. Ellos deciden investigar, pero deciden hacerlo de una manera segura, si así se podría decir, pero no descartando lo principal, o sea, lo que realmente iban a necesitar, que en este caso Danforth y Dyer decidieron llevarse lo básico, que en este caso serían las lámparas, un pedazo de papel, ya que pretendían ocupar el típico de romper cachitos e irlos dejando, ya que eso de rascar o perforar la pared iba a ser muy cansado y muy laborioso al mismo tiempo. Ellos al momento de ir a investigar, conforme iban avanzando, iban encontrando sorprendentes cosas, entre ellos cuevas y repetidamente, en repetidas ocasiones, hacían mención de que veían el símbolo de las estrellas que era con la forma que habían encontrado los especímenes enterrados. Estaban esas formas impregnadas en la pared, bueno, talladas en la pared como forma de culto, se podría decir así, pero ellos entre más recorrían o más se adentraban, más curiosidad les causaba su forma de vivir, ya que los rasgos los rasgos que ellos veían eran sorprendentemente avanzados. También hacían mención de unas franjas que veían peculiarmente, o sea, en todos lados había franjas. Él lo describe, creo que franjas como marcando como un camino, pero también usándolo a modo de decoración, se podría decir así también, pero no estaban seguros de qué significaban eso. Así que empezaron a recorrer y conforme avanzaban cuesta arriba, la temperatura iba aumentando, pero no en calor, sino en frío. O sea, todo iba, el frío aumentaba y aumentaba y aumentaba, y esto hacía la investigación un poco más difícil. Ellos creo que escalaron como una colina para llegar como que, ¿cómo se podría decir? Para entrar como a la ciudad. Y justamente cuando lograron pasar la colina, Danforth empezó como a desatar su crisis nerviosa o a tener mucho miedo o a decir que esto que estaba pasando o que estaba a punto de pasar no era algo positivo, sino algo negativo. O sea, ya les empezaban a tener miedo, se podría decir, porque Danforth contagió a Dyer y Dyer decía que él sentía no un terror así de miedo, sino un terror desconocido, algo místico, él lo llamaba así, porque era algo que jamás había sentido. Cuando llegaron a ese punto de su recorrido, él describió una sala muy muy grande, enorme, se podría también mencionar, pero con una particularidad muy muy grande, que en este caso habían encontrado esculturas, no esas esculturas que nosotros estamos acostumbrados, sino como rindiendo culto hacia ellas. Después de la sala, él hace mención de que vio un gran arco, pero ese arco le daba miedo. ¿Por qué miedo? Porque decía que adentro del arco parecía algo infinito, o sea, algo que no tuviera fin, o sea, era una obscuridad total, una obscuridad que lo absorbía y que hacía ver como que ese arco no tenía fin. Al adentrarse a ella, la obscuridad era total, era muy densa, pero en algunas como que salas o la sala había como que pasillos o momentos en los que la luz sí bastaba para observar, y había otras en las que ellos tenían que ocupar sus lámparas. También tomaron bastantes fotografías, pero llegó el punto en el que la fotografía pues ya no era una opción, ya que ya no tenían suficiente papel fotostático o como le llamen,
y decidieron recurrir al dibujo precaico, o sea, de esas en las que son como autorretratos o retratos de lo que ven. Durante el camino también vieron varios como dibujos, bueno, no dibujos, pero en la pared, que describían más o menos lo que hacían esas cosas. Los caminos eran grandes, la ciudad era muy vieja, o sea, no podían rescatar algo, pero conforme a los dibujos que les platiqué, se podría decir que su ingeniería era superior. Era algo totalmente inhumano, y los relieves que se encontraban en la pared describían otras cosas. Bueno, no describían, sino que señalaban otras cosas. Esos relieves rescataban como mapas, constelaciones, estrellas, o sea, tenían algo parecido, como que la clave a lo que querían llegar. O sea, el ser que habitaba ahí era superior. Tenía conocimientos de ingeniería, de agricultura, de ganadería, ¿cómo se llama? Astronomía. ¿Por qué? Porque todos en los relieves se veía, o sea, esos dibujos eran sorprendentes. Ellos conforme avanzaban seguían encontrándose figuras con 5 picos, con 5 puntas, y Danforth y Dyer dijeron que eso ya era algo religioso, o sea, ellos ya le rendían culto a eso. Era algo totalmente impactante. Los seres que vieron o que los relieves revelaban era de una inteligencia superior que podían evolucionar conforme ellos querían. Se llegó a la conclusión de que ellos se reproducían por medio de esporas como los hongos, pero no lo hacían de una manera como descontrolada, sino al contrario, solamente se reproducían cuando la cantidad de seres ya había sido menor, o sabían o su instinto les decía que ya tenían que reproducirse más. Estos seres también llegaron a domesticar a otros. No entendí bien si los domesticaron o los crearon ellos. Esos seres eran como burbujas gigantes, si se podría decir así. Les dio el nombre de Shoggoths. Ellos decían que los Shoggoths podían tener la capacidad de oír, de ver y de emitir, como que en este caso, una comunicación. Pero a ver los seres, o en este caso los primordiales decidieron llevar una guerra hacia los Shoggoths, porque los Shoggoths funcionaban más o menos como entretenimiento o como esclavos, pero los Shoggoths llegaron a desarrollar una inteligencia superior. Su cerebro se formó un poco más estable, y los territoriales o los primordiales en este caso no permitieron eso, así que entraron en guerra con ellos. Como en un conflicto, y al final pues terminaron ganando los primordiales, que son los seres que como que rendían culto a las figuras de los 5 picos. Eran unos seres totalmente super evolucionados. La dureza que tenía su piel, que nos habían descrito en los primeros capítulos, eran para que soportaran grandes temperaturas. También nos habían describido que tenían patitas. Estas patitas les servían para andar tanto como en la tierra, o sea, terrestremente, pero los tentáculos hacían que fueran más rápido en el agua. Hubo un tiempo en el que habitaron también, se llegaron a la conclusión de que habitaron en la tierra, pero debido a las altas temperaturas, que en este caso que era la Antártida, decidieron mudarse al agua. Cuando ellos ya estaban en el agua, ¿qué los obligó a irse al agua? Pues fue que las temperaturas fueron muy altas y tuvieron que irse al agua. En el agua lograron como que reproducirse más, se podría decir así, o colonizar más, pero la Antártida fue un punto clave que lo tomaron como una sede o algo sagrado para ellos, porque la Antártida fue el primer lugar al que ellos llegaron. Y solamente hasta ahí es el capítulo 7. Nos habla sobre la guerra de los Shoggoths.
y sobre los primordiales. La verdad, hasta el momento me está gustando mucho el libro. Sí te atrapa por ratos, así, porque lo que tiene pesado el libro es que es muy descriptivo y el lenguaje que usa o el vocabulario es algo complejo. Pero de ahí en fuera siento que es uno de mis libros, bueno, de los libros que me están gustando más. Gracias.